El prota dice que recogiéndolos todos puedes invocar al último jefe. El prota piensa que esos son los ítems más importantes de la historia. El prota se pregunta que por qué se menciona aquí en el campo que ni siquiera aparece en la historia principal. El prota piensa que no puede hacerlo solo, que tiene que unirse con los otros por ahora. Y vemos que el prota logró huir de toda la multitud de los aldeanos. Y vemos cómo Vivian está acabando con todos los aldeanos. El prota le dice a Azar que qué pasa con Vivian. Azar le dice al prota que si está a salvo, que es la primera vez que ve algo así. El prota piensa que la verdad, que sabía que no podía confiar en un fanático. El prota piensa pero que dejar a un aliado herido a su suerte no se puede decir que le gusta, pero bueno, le va a seguir el juego. El prota le dice a Azar que es un desastre, que la supervisora Ivy quedó atrapada dentro de una barrera. Azar le pregunta que qué demonios deben hacer. Y vemos como la voz continúa diciendo que es una pena. Les pregunta que si se dan cuenta de que están matando aldeanos inocentes. Azar pregunta que qué es esa voz. El prota dice que probablemente sea el mago negro. El prota continúa diciendo que probablemente está cerca de la supervisora Ivy. Azar le dice al prota que ella está en peligro, que va hacia ella y que le dejará a los otros a él. El prota piensa que es demasiado obvio, que supone que lo mejor es ser traicionado. Y vemos como Vivian sigue acabando con los aldeanos. El prota piensa que no es bueno, que parece que la magia oscura la está volviendo loca, que si da un paso en falso será arrastrado. Y vemos como a Vivian la va a atacar varios aldeanos. El prota piensa que Vivian no podrá esquivar ese ataque. Y vemos como Vivian logra esquivar el ataque y acaba con los aldeanos. El prota dice que de ninguna manera. El prota piensa que no solo lo esquivó, que incluso contraatacó. Una voz dice que es una pena, que ese material no debería ser derrochado así. El tipo le dice que ahora que el único lisiado ha huido. El prota dice que no importa, que de todas formas no esperaba nada de él. El tipo le dice al prota que está bastante calmado. El prota dice que pensó que ya era hora de que apareciera el jefe. El tipo le dice al prota que no sabe de dónde sacó esa confianza, pero que reconocimiento a su valentía, que él también hará una prueba. Y vemos como la persona misteriosa ejerce un ataque sobre el prota. El prota piensa que fue bastante descuidado. El prota piensa que no, y vemos que el prota empieza a atravesar como un portal. Y vemos que el prota dice que qué es eso. Y vemos que el prota está en sus recuerdos. El prota se pregunta que qué pasó y que si estaba soñando. Y vemos como cerca del prota hay una explosión. El prota se pregunta que dónde está todo el mundo. Y vemos que el prota mira hacia el frente bastante sorprendido. Y vemos como hay un tipo sin brazo y detrás hay una explosión. El tipo le dice al prota que Makoto, que escape. Y vemos que el prota pregunta que si es Chou. Y vemos que el prota sale corriendo a socorrer al tipo. El prota lo llama. Y vemos como el compañero del prota se va convirtiendo en el padre de Andreas. El prota dice, ¿qué padre? El padre de Andreas le dice al prota que tome ese anillo, que mientras él lo tenga será reconocido como el verdadero señor de la casa Crotwell. Continúa diciendo que no se sienta agobiado por él, por favor. Que sea feliz junto a Amy. Y vemos que el prota con su mano empieza a romper el hechizo donde lo metió el hombre misterioso. El tipo se sorprende a ver que el prota es capaz de romper su hechizo. Y vemos como la mano del prota empieza a sobresalir del hechizo. Y vemos que el prota por fin se libera de ese hechizo. El tipo le pregunta al prota que cómo es posible que le haya escapado de la maldición de la pereza. El prota piensa que está harto. Y vemos cómo aparece una pantalla de estado que dice Makoto Kaneshiro, Andreas Crotwell, tasa de sincronización alcanzada al 100%, talento de Makoto Kaneshiro, combate excepcional, ha sido adquirido. El prota dice que esa maldición tuya de la pereza no es más que un juego que simplemente estimula los propios traumas. El prota dice que debería decirlo y le pregunta que qué habilidad es lo que le falta al lanzador. El tipo le dice que acaba de decir. Y vemos como el tipo le lanza un ataque al prota. Y vemos que el prota logra esquivar el ataque del hombre misterioso. El prota le dice al hombre que ahora, ¿qué va a hacer? Que no hay manera de que eso funcione con alguien como él, que ha recibido un entrenamiento de las fuerzas especiales. El tipo le dice al prota que se calle y vemos cómo lo vuelve a atacar. El prota fácilmente lo logra esquivar. El prota piensa que él no es tan fuerte, pero que no puede acabar con él sin usar su nigromancia. El prota piensa que ahí debería de estar bien, que nadie lo está mirando. Vemos como el tipo misterioso se baja y se acerca al prota. El tipo misterioso le pregunta al prota que quién demonios es. El prota le dice que se lo mostrará ahora mismo y vemos cómo aparece en la pantalla de estado nigromancia principal, convocar esqueletos. Y vemos como el tipo se sorprende al ver que el prota puede usar la nigromancia. Aparece otra pantalla de estado diciendo que se han detectado 23 cadáveres, que el nivel de la habilidad es insuficiente, que se activarán 9 cadáveres.
Aparece otra pantalla de estado, nigromancia principal, que la invocación de esqueletos ha sido un éxito. El tipo se pregunta que si es un nigromante. El tipo se pregunta que si la congregación ya lo sabía. El prota piensa que así que realmente hay una congregación de magia negra que lo malinterpretó, pero puede usar eso para deshacerse de él. Aparece una pantalla de estado que 7 esqueletos comunes, 2 soldados esqueletos comunes, han sido invocados. El prota dice que le han encomendado recuperar la página de la pereza en nombre de la congregación. El tipo le pregunta al prota que si con tan solo unos esqueletos va a recuperar esa página. Y vemos que el prota lanza sus esqueletos hacia el tipo. El tipo le pregunta al prota que si cree que puede igualar el poder de la pereza. Y vemos como el tipo empieza a acabar con los esqueletos del prota. Vemos como los ataques se dirigen hacia el prota, pero el prota tiene un hechizo escudo de tierra. El tipo le dice al prota que deje de fingir. Y vemos que el prota invoca a Nickel. El tipo le dice al prota que no son más que unos simples gusanos. Y vemos como Nickel se lanza hacia el tipo misterioso. El tipo queda sorprendido al ver ese esqueleto. El tipo piensa que no puede creerlo. Y se pregunta que si un simple esqueleto cortó su lanza oscura. Y piensa que ese tipo... Y vemos que el prota se sorprende al ver la pereza. Y vemos como el otro tipo invoca una mano para detener a Nickel. Y vemos como el tipo está usando la pereza. El tipo dice que pensar que alguien como el prota le está haciendo usar su preciado poder de la pereza. El tipo dice que pagará con su vida por interrumpir sus planes. Y vemos como el tipo, con el poder de la pereza, invocó varios brazos que van a atacar a Nickel. Y vemos como un ataque iba para el prota, pero el prota fácilmente lo logra esquivar. El prota piensa que puede reaccionar, aunque sea así de rápido. El prota continúa pensando y que Nickel es lo suficientemente fuerte para resistir sus ataques. El tipo le dice al prota que muera en silencio. El prota piensa que mierda, que los ataques se han vuelto aún más rápido. Continúa pensando que está teniendo problemas para controlar su fuerza, que eso significa que aún no domina completamente el poder de la pereza. El prota le dice a Nickel que vaya por su punto ciego y que lo golpee. Y vemos que el prota se posa detrás de Nickel. Y vemos como ambos se lanzan a atacar al tipo misterioso. Y vemos como el tipo misterioso invocó 4 brazos con el poder de la pereza. El tipo piensa que el prota es bastante persistente. El prota le dice al tipo que es un bastardo, que Nickel era alguien que acaba de conseguir recientemente. El tipo le dice al prota que es su error, pero que no se preocupe, que lo enviará al mismo lugar donde el esqueleto ahora mismo. Y vemos cómo manda todos los brazos a atacar al prota. El prota sonríe, porque todo está saliendo como él lo planeó. Y vemos como el prota invoca a Nickel detrás del hombre misterioso. Y vemos como Nickel corta la mitad a ese hombre misterioso. El prota dice que pensó quién podría ser el que estaba haciendo eso. El prota piensa, pero que pensar que el mayordomo del varón era un mago negro. El prota continúa pensando que eso significa que de alguna manera el varón está involucrado en todo eso. Y vemos que el prota recoge a pereza. El prota dice que en cualquier caso. Vemos que aparece una pantalla que dice Códex del Apocalipsis, 7º capítulo, perezoso, diligente, tasa de recuperación de maná en un 321%. El prota se pregunta qué debe hacer con eso, que no es como si pudiera andar con eso por ahí. El prota dice que es cierto, que también está Nickel. El prota le entrega pereza a Nickel y le dice que se ocupe de eso por ahora. El prota piensa que lo ponga primero en el almacén de invocación y que luego pensará en qué hacer con él. El prota dice que aunque el asador murió, que porque no ha desaparecido esa barrera. Y vemos que el prota recuerda que Vivian está adentro. El prota piensa que está bien para él si no logran salir, pero que entonces tendrá que explicar cómo logró sobrevivir si volviera solo, y que tampoco puede decir que usó magia negra. El prota dice que esa barrera es diferente en la que él estaba. Y vemos que el prota se pregunta que por qué esa barrera lo está absorbiendo. Y vemos cómo vemos a Vivian pequeña, que está bastante asustada. El prota le pregunta a Vivian que si es la pequeña Vivian Belkan. Vivian dice que si es un demonio o un fantasma, que la silla está hablando. El prota le dice a Vivian que no es ni un fantasma ni un demonio, que él es una hada que ha venido a rescatarla. El prota piensa que está bien que haya venido, pero ¿qué demonios está haciendo? Que el prota dice que todo es un acto, que él es una hada, que tenga paciencia. El prota dice que lo primero que vio cuando llegó allí fue que la joven Vivian siendo abofeteada en la cara por una mujer noble, que como nadie puede ver lo que investigó muy fácil, que así fue como descubrió que esa mujer era la segunda esposa del conde Belkan, que también averiguó los antecedentes de esa casa. El prota dice que la casa Belkan es famosa por su habilidad con la espada, así que el señor quería un hijo que pudiera convertirse
en su sucesor, que sin embargo, debido a que la madre de Vivian no pudo dar a luz a un heredero varón, comenzó una tragedia. Y vemos como la madre de Vivian le dice a Vivian que porque la tuvo a ella, que no debería de haberle dado a luz. El prota dice que incluso su propia madre la había abandonado, que no le quedaba ni una sola persona que la protegiera. De la soledad y el maltrato que sufría se plantó una semilla de locura, y que a medida que pasaba el tiempo más se cundía a la locura, que así que llegó un punto donde mató a todos sus profesores de aula y a sus compañeros. Vivian pequeña pregunta que si señorada, el prota piensa que no puede hacerle olvidar su pasado. El prota continuaba pensando, pero que le puede echar una mano para intentar superarlo.